324, en Roma, Licinio abdica de su posición como rey emperador romano. 1154, en la abadía de Westminster, Inglaterra, es coronado Enrique II. 1186, el rey Alfonso VIII otorga las villas de Villasila y Villamelendro a Pedro Rodríguez de Castro en un diploma firmado en Arévalo. 1308, en España, mediante el Tratado de Alcalá de Henares, Fernando IV de Castilla y Jaime II de Aragón acercan posturas frente al enemigo común, el reino nazarí de Granada. 1490, Ana de Bretaña se casa, mediante un representante, con el sacro emperador romano Maximiliano I de Habsburgo. 1562, en Dreux durante la Primera Guerra de Religión en Francia los católicos derrotan a los protestantes. 1606, parten de Inglaterra 3 barcos, el Susan Constant, el Godspeed y el Discovery, llevando a los colonos que fundarán en Jamestown, Virginia, la primera de las 13 colonias que se convertirán en los Estados Unidos. 1771, en Nueva Orleans el gobernador ilustrado Luis de Unzaga y Amezaga crea el primer sistema educativo público bilingüe del mundo. 1776, en los Estados Unidos, Thomas Paine publica la primera de una serie de panfletos en el diario Pennsylvania Journal, titulado La crisis estadounidense. 1777, en Valley Forge, Pensilvania, en el marco de la Guerra de Independencia estadounidense, el ejército continental de George Washington entra en cuarteles de invierno. 1783, en Londres, Inglaterra, William Pitt el joven asume el cargo de primer ministro. 1835, en Toledo, Ohio, se funda el periódico The Blade. 1863, en Morlake, un distrito de Londres, se juega el primer partido de fútbol de la historia. 1897, en Estados Unidos, el presidente William M. McKinley anuncia la intervención de su país en la guerra de Cuba contra España. 1907, en Jacobs Creek, Pensilvania, explota una mina de carbón. Mueren 239 mineros. 1909, en Dortmund, Alemania, se funda el club de fútbol Valspielverein Borussia 09 Dortmund. 1912, en los Estados Unidos, el presidente William Howard Taft otorga una amnistía y libera a William H. Vance Eyck, encarcelado desde hace 3 años por negligencia ante el incendio de su barco de vapor General Slocum, que mató a más de 1000 personas. 1916, en la batalla de Verdún en el marco de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental, el ejército francés hace retroceder al ejército alemán. Tito alemán. 1920, en Grecia, el rey Constantino y es vuelto a poner en el trono tras la muerte de su hijo Alejandro y de Grecia y un plebiscito. 1924, en Londres, Inglaterra, se vende el último Rolls-Royce Silver Ghost. 1932, el servicio mundial de la BBC comienza a transmitir para todo el Imperio Británico. 1941, en Alemania en el marco de la Segunda Guerra Mundial Adolf Hitler asume el mando supremo de las Fuerzas Armadas alemanas. 1944, primera edición del Le Monde es publicada. 1948, en Colombia, Independiente Santa Fe se convierte en el primer campeón del fútbol profesional colombiano, venciendo en la final a Junior de Barranquilla. 1961, la República de la India recupera Goa, Damán y Diu de manos de los portugueses. 1965, en Francia, Charles de Gaulle es reelegido presidente. 1967, el primer ministro de Australia Harold Holt es oficialmente considerado muerto. 1968, la Asamblea General de las Naciones Unidas le solicita al Imperio Británico que descolonice Gibraltar, territorio español, antes del 1 de octubre de 1969. 1972, en el marco del programa Apolo, la tripulación del Apolo 17, la última misión tripulada a la Luna, formado por Eugene Cernan, Ron Evans y Harrison Smith, despegan de la Luna. 1979, en Colombia el América de Cali es campeón por primera vez en su historia. 1980, en México, DF fallece el expresidente peronista Héctor José Cámpora, que estuvo asilado 4 años en la Embajada de México en Buenos Aires y se le permitió exiliarse, debido a un cáncer avanzado, recién en agosto de 1980. 1982, en el sector Tacoua del antiguo departamento Vargas del Distrito Federal, hoy Estado Vargas, de Venezuela, un voraz incendio consume la planta de generación eléctrica Ricardo Zuloaga. En el siniestro, conocido como la tragedia de Tacoua, fallecen más de 180 personas. 1983, en Río de Janeiro, el trofeo original, Jules Rimet, de la Copa Mundial de la FIFA, es robado de la Confederación Brasileña de Fútbol. 1984, por medio de un acuerdo, Gran Bretaña se compromete a entregar Hong Kong a China en 1997. 1985, Mary Lund es la primera mujer en recibir un corazón artificial Harvick 7, desarrollado por Robert Harvick. 1986, el líder soviético Mikhail Gorbachov libera al científico Andrei Sájarov y a su esposa de su exilio en Gorky.
1995, el gobierno de Estados Unidos restaura el reconocimiento federal a la tribu indígena de Potawatomi. 1997, se estrena la película Titanic. La película más exitosa del siglo XX y en su momento de la historia del cine, que fue escrita y dirigida por el director James Cameron y con una recaudación de más de 1.800 millones de dólares estadounidenses a nivel mundial. 1998, en los Estados Unidos, la Cámara de Representantes presenta ante el Senado los artículos I y 3 en el juicio contra el presidente Bill Clinton por el escándalo Levinsky. 2000, la empresa española Wanadoo, filial de la ex Telecom Francia, compra las guías QDQ por 60.000 millones de pesetas. 2001, lanzan el primer videojuego de rol multijugador masivo en línea argentino, titulado Argentum Online. 2003, en Perú, Cienciano se corona como campeón de la Copa Sudamericana haciendo historia en el fútbol peruano. 2006, en Chile se aprueba el proyecto de ley que consiste en crear dos nuevas regiones, la 14ª y la 15ª, siendo Valdivia y Arica las capitales respectivamente. 2008, captura de 4 miembros SEI falsamente acusados de provocación de incendio en terrenos del Colegio Andes. 2009, en el volcán Tajumulco, Guatemala, se produce una de las mayores nevadas en la historia de este país centroamericano, producto de un frente frío proveniente de Norteamérica. En la cúspide del volcán se acumulan alrededor de 25 centímetros de nieve. 2010, en San Martín Texmelucan explotan ductos de Pemex, calcinando a 28 personas. 2016, en Berlín, un camión atropella a una multitud de gente en un mercadillo navideño dejando 12 muertos y 48 heridos. 2021, en París, tiene lugar el 19º edición del Festival de la Canción de Eurovisión Junior, resultando ganadora la candidatura armenia.